Gente bella, mi gente hermosa de tu canal Sol Tarot, amigo, amiga mía, que tu amiga Jenny, muy agradecida por tu presencia, por estos momentos de vida que podemos compartir hoy. Lo que es 6 y 7 de enero de 2026, tenemos un evento que no es común, no es nada suave, un evento astrológico y no es casual. Tenemos a Venus Casimi. Casimi es una palabra árabe que significa Venus entra en el corazón del Sol. Venus entra en el corazón del Sol y cuando esto sucede, el poder ya no puede fingir. La diplomacia deja de ser un teatro y la verdad se vuelve inevitable. Este tránsito, mi gente bella, mi gente hermosa, es tan importante que quema pactos. Expone traiciones, revela quién usó el amor, el diálogo o la paz como herramientas de manipulación. Hoy vamos a leer, Dios mediante lo permitan las energías, qué es lo que se está cayendo, qué se sigue cayendo, qué se revela, mi gente, qué se revela y por qué nada de lo que está basado en mentira puede sobrevivir a esta luz tan potente. Porque cuando Venus se une al Sol, la verdad no se negocia, la verdad se impone. Quédate porque esto no es solo astrología, esto es historia en movimiento, lo que estamos viviendo, no solamente historia astrológica, es historia en la geopolítica, historia contemporánea, mi gente, estamos viviendo momentos muy potentes. Voy a sacar una carta de este hermoso oráculo de espíritus del cacao para Venezuela. Ok, mi gente bella, qué belleza. Qué belleza y qué oportuna. Vamos a quedarnos con este hermoso mensaje, mi gente bella. Libertad. Oráculos del cacao, libertad, mensaje. La libertad es la capacidad de actuar, pensar y sentir de manera alineada con tus valores y deseos, sin estar limitado por el miedo, el juicio o las expectativas de los demás. Vivir en libertad implica abrazar la autenticidad, permitiéndote ser fiel a quien realmente eres, con confianza y paz interior. Mi gente bella, tenemos aquí nuestra ramita de romero, muy oportuna en estos momentos. Bueno, siempre el romero fresco es importante tenerlo siempre en las casas porque el romero fresco es una planta, así como la ruda, la salvia, que ayuda mucho a la transmutación de energías, a alejar aquellas energías que no sean apropiadas y a atraer las buenas. Y en estos momentos, mi gente, es muy importante hacernos con lo natural, la naturaleza, la luz del sol, las plantas medicinales que no nos falten, la oración, mi gente, identificar esas áreas de tu vida donde te sientes restringido o sientes trabas y trabájalas para liberarte y para liberar cualquier tipo de limitación. Es importante practicar el desapego, la autoaceptación, permitirnos ser quien realmente somos y ahora más que nunca en estos momentos, sin miedo al juicio a los demás. Afirmación importante, libres y sin temor. Nuestro corazón encuentra su valor. Voy a empezar con un tarot bastante potente. Ya lo conocen quienes me siguen desde hace muchísimo tiempo, desde hace tiempo el tarot viceversa. Es un tarot que no tiene derecho y al revés. Cada carta, o sea, no tiene contraparte. Tiene, por decir así, 4 significados cada carta. Es un tarot muy potente. Mi gente bella, mi gente hermosa, yo siento que las circunstancias del momento lo ameritan y así lo vamos a utilizar. Así va a ser. Me costó encontrarlo, de verdad. Tarot viceversa. Cada carta se puede leer de 2 maneras diferentes, al derecho, al revés, hacia arriba, hacia abajo, de 4 maneras distintas realmente. Mi amor, vamos allá. Vamos a aprovechar este Venus que está físicamente en el Sol. Se alinea exactamente con el Sol, quedando en el corazón del Sol. A este punto exacto se le llama, como te lo acabo de decir, Casimi. ¿Qué significa? Significa valores, amor, dinero, justicia, diplomacia y feminidad sagrada.
Vamos allá, mi gente bella. Vamos a ver qué energías nos traen las cartas. No las puedo ver mucho, puesto que no tienen viceversa. Voy a sacar unas cartas acá. A ver, rápido, al vuelo, mi gente, al vuelo. Tenemos aquí nada más y nada menos que el 5 de bastos, pero estamos viendo el 5 de bastos. Este es el 5 de bastos visto en su gráfica normal. 5 de bastos nos indica discusiones, problemas, conflictos, desavenencias, gente que discute, gente que se da la cara, que discute, pero al salirnos al viceversa, nos está hablando de gente que está ahora mismo dándose la batalla, pero por la espalda, mordiéndose la yugular al revés. El 5 de bastos a la viceversa nos habla de un volcán ardiendo en llamas que está a punto de hacer erupción. Esto es candela pura. Candela pura. Vamos a ver qué nos ha salido aquí. Tenemos aquí también el rey de copas que nos sale al derecho. Fíjate que lo tenemos aquí a la espalda para que vayamos entendiendo la dinámica de este tarot. Aquí tenemos al rey de copas a la espalda. Ha salido al derecho. Aquí tenemos muy buena diplomacia, muy buen uso de las formas, de las maneras, muy buena forma de hacer que esto ocurra. Hacer que esto ocurra. Aquí me están hablando. Estas dos cartas de esta manera me están hablando de una persona o varias personas muy sabias, muy inteligentes, con mucho don de mando, que saben poner a la gente a pelearse, que saben muy bien darle la vuelta a la tortilla y hacer que las hienas se muerdan el cuello entre ellas. Y podemos ver qué es lo que está ocurriendo. Tenemos aquí el 9 de espadas al derecho, 9 de espadas a la inversa. Sería una liberación para una persona que está sufriendo, pero en este contexto, como ha salido, el 9 de espada nos está hablando de dolor, mucho dolor que está sufriendo no una persona, varias personas en este momento en el régimen. Aquí prácticamente me pondré a estar hablando de Nicolás Maduro, claro que sí, una persona con los pies descalzos, una persona en un ambiente frío, en un ambiente apto para pesadillas, una persona que la mente no le para de dar vueltas, mucho movimiento mental. Vemos claramente a una persona desvalida, desprotegida de sus bienes materiales, una persona que no para de pensar, una persona bastante corroída a nivel mental. Tenemos aquí la torre. Me gusta que la torre salga al derecho, pero aquí tenemos a la torre. Así les voy explicando también más o menos cómo van las dinámicas en este tarot. La torre nos ha salido como es, ¿no? La torre nos ha salido como el derrumbe final, como que aquí ya hay voces, hay cantos, hay voces, hay revelaciones, ya hay, por así decirlo, intención, deseos de venganza, de tumbar lo que quede. Si algo pensaba quedarse de pie, pues ya se derrumba, se cae. Si nos hubiese salido de esta manera, pues de repente es reconstrucción, es logro o es una forma de repeler lo que ha caído. Pero aquí cae completo, cae entero el rayo, rompe, irrumpe y destruye. Vamos a seguir sacando unas cartas. Hoy, mi gente, la dinámica va a ser parecida a la de ayer. Estamos viendo las energías como se están manifestando día a día. Prácticamente vamos a estar en ello, mi gente hermosa. Es importante en estos momentos de tanto movimiento, ver cómo las energías se van manifestando. Más hoy importante porque estamos en un momento de purificación, de revelación. Sale a la luz máscaras, salen a la luz energías que estaban bajo el tapete. Vamos a seguir aquí, mi gente hermosa, mi gente bella. Este es un tarot muy rápido, un tarot que no permite prácticamente, wow, aquí, ok, veo aquí la templanza, el arcano mayor de la templanza lo tenemos a la reversa, al derecho. Nos dice templanza, mi gente, fortaleza, paciencia. Vienen tiempos muy convulsos, vienen tiempos muy fuertes, vienen tiempos bastante agitados, vienen mareas grandes, mareas fuertes, olas muy altas, pero es importante saber que estamos protegidos. Tenemos aquí un rey de espadas a la inversa. Aquí tenemos al rey de espadas a la derecha, aquí tenemos al rey de espadas a la inversa. Aquí nos están hablando de planes ocultos muy siniestros,
a ver cómo en este contexto vamos a leerlo, vamos a interpretarlo lo mejor posible. Rey de espadas a la inversa son planes muy siniestros. Voces que se dan por debajo y se cumplen. Tenemos aquí el 9 de oros, lo tenemos aquí al derecho, pero nos ha salido a la inversa también. Me gusta mucho esto porque es claramente lo que hemos podido estar viendo en noticias y aquí con el caballero de copas también a la inversa. Fíjate, vamos a interpretar esto. Aquí nos están hablando de frenos a nivel, por así decirlo, por debajo, de mucha manipulación de armas, terrorismo, temas con yo te entrego armas nucleares, te entrego terroristas, te doy personal entrenado, tú me devuelves dinero mal habido, me devuelves riquezas, me devuelves oro, petróleo, y yo te entrego cómo hacer el mal. Pero todo esto por debajo de cuerda. Mi gente, porque tenemos aquí el caballero de copas. Yo sé que todos estamos al tanto de este cargamento que han retenido hoy, pero esto no es no es una sola situación, son varias y continuas. Es importante saber que esto está ocurriendo, es importante saber que hay fuerzas muy oscuras manejando esto. Tanto, yo no sé si me van a censurar el canal con lo que voy a decir, pero esto toca mucho lo que viene siendo los manejos con Hezbollah, con ISIS, con Hamas por parte de Venezuela. Todo esto se está viendo muy movido, se está viendo muy molesto, muy alterado, muy tocado, muy detenido, muy de vuelta. El caballero de copas va hacia adelante, va con la cara fresca, con la cara limpia, y aquí lo tenemos todo lo contrario, con la noche en las espaldas. Tenemos aquí el as de bastos. Fíjate algo, aquí el as de bastos siempre, el tarot nos explica que el as de bastos es luz, es inicio, es prosperidad, es avance, pero el as de bastos que nos ha salido es un as de bastos de guerra, es un as de bastos de corte, es un as de bastos de corrupción, es un as de bastos todo lo contrario. O sea, estas últimas 4 cartas nos están diciendo los serios problemas en los que la dictadura madurista, chavista, delcista, diosdadista, toda esta gente está metida en problemas y muy, muy serios. Estados Unidos ha aprendido de los errores que se cometieron en el pasado con Irán, con Afganistán. No van a soltar el país hasta que todas las instituciones funcionen sin el régimen. Es importantísimo para ellos. Es muy importante el control del petróleo, sí señor, el control de los ingresos, el control de la fortuna venezolana. A quien le duela, pues que le duele y que se rasque y que se eche lo que se tenga que echar. Es importante. Cientos y millones de venezolanos que nunca han visto en su vida el producto del petróleo, porque ni gas, ni electricidad, ni agua potable tienen en sus casas, para que vengan ahora a estar diciendo personas que no saben nada del tema, izquierdosos, dolidos a nivel mundial. Y vamos a hablar pronto en otros programas de qué países en particular, sobre todo en Hispanoamérica, de lo que significa vivir en Venezuela, lo que significa sufrir en Venezuela. Aquí está el derrumbe programado. Este derrumbe es cíclico, programado, completamente ideado y conversado por mentes muy maestras. Voy a sacar unas 2, 3 cartas más. Vamos a unas preguntas importantes que tenemos. Claro que sí. Voy a sacar una carta más y tenemos aquí, fíjate algo, 9 de copas. 9 de copas nos hablan de, en esta lectura nos viene hablando de mensajes que llegan, noticias que llegan. Retorno a nivel económico, retorno a nivel humano también, liberación. Me gusta mucho porque esta carta nos habla de liberación, de apertura de puertas, de candados, de ruptura de barrotes. Recuerden que tenemos aquí la templanza dando órdenes a Arcángel Miguel, la templanza dando órdenes
dirigiendo y dictaminando la situación como tiene que darse. Y cerrar con esta carta, el 9 de copas, es muy importante porque nos habla de liberación de almas, de corazones, de espíritu, liberación de cuerpos, de personas retenidas contra su voluntad. Nos habla de fin de lo que viene siendo el dolor emocional y físico de muchas personas. Wow, mi gente. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Por favor, voy a cambiar de tarot. Ya los que me conocen saben que yo cambio de tarot en las lecturas. Es muy importante hacerlo. Vamos a ver las preguntas que hay. Gracias. Bueno, la dictadura Wow. está en jaque y mientras llegue el mate, pues habrá muchas interrogantes en la caja de comentarios. Leyendo a la comunidad de Soltarot, pues hemos extraído tres dudas importantes. La primera es que todos quieren saber sobre Diosdado Cabello. Perfecto. Vámonos ya con Diosdado Cabello. Claro que sí. Diosdado Cabello, este personaje. Ay, Padre Santo. 7 de fuegos. Mira, este hombre ahora mismo tiene todos los fuegos sobre su cabeza, todos los ojos sobre su nuca. Él lo sabe, él no está dispuesto a darle el brazo a torcer. Él prefiere y quiere, por así decirlo, si se lo preguntan, morir en batalla. No quiere ir preso, por supuesto que no quiere ir preso, pero a este hombre poco le queda en el tablero. Poco le queda en el tablero. Él se mantiene en sus 13, él se mantiene en su dinámica, él se mantiene en su... Ahora tiene una sed de venganza increíble. Piensa que está escogiendo batallas con cuidado. Él piensa que está escogiendo sus batallas con cuidado. Él piensa que tiene... Él piensa que tiene algo a su favor en este instante y no tiene nada. Este hombre va a estar dando pasos muy temerarios. De hecho, a él le gusta hacerlo. Es una persona cobarde, si lo es una persona gallinecia, pero le gusta tontear con el peligro. Se va a jugar unas cartas muy fuertes, va a embestir. Este hombre es de embestir, ciertamente, es como un gallo piroco. Él embiste y a la primera de cambio sale corriendo, pero embiste, es de cuidado. En este momento, Diosdado Cabello está metido en camisa de 11 varas y lo sabe. Personas de confianza de él, vamos a ver lo que me están diciendo. Sí. Esperemos lo peor. Vamos a esperar lo peor. 9 de espadas. Tenemos aquí el 9 de espadas. Esperemos lo peor. Predicciones que se hacen realidad. Noches en blanco. Noches sin dormir. 9 de espadas nos habla de... se le hacen realidad sus peores pesadillas. Personas de confianza para él han sido detenidas, retenidas. No puede salir esto a la luz pública, no puede salir, no hay manera de que salga. Hay un toma y dame en este momento muy fuerte. Recuerda cuando empezamos la lectura con ese 5 de basto invertido. Así que esto no lo ratifica. Aquí hay un enfrentamiento de titanes que no son titanes ni son nada, pero ellos se lo creen. Y lo más importante es que ellos piensan que nadie los está viendo, que ellos creen que pasan desapercibidos. Es como estas dos cartas nos hablan de, vamos a esclarecer. Wow, sí. Estas cartas nos hablan de precisamente creerse sus propias mentiras. Es una esquizofrenia muy potente, muy fuerte. Severos problemas de persecución, falta de sueño, falta de relax. Eso ayuda a cometer errores. Muchos problemas a nivel de salud. Problemas sobre todo a nivel digestivo, muchísimos problemas a nivel nervioso. Pues ¿cómo está Diosdado Cabello en este momento? En sus peores momentos, viviendo sus peores pesadillas. ¿Qué va a ser de él? Pues esperemos lo peor. Predicciones se hacen realidad. Este hombre preso no quiere ir. Así que esperemos lo peor. ¿Otra pregunta? Sí, la otra pregunta es
¿Veremos a militares venezolanos de bien actuando en concordancia con el orden para la transición? Excelente pregunta. Ah, se volteó una Z. 7 de espadas. Mira, se están revisando en este momento los planes. Eh, a muchos se les han escapado pormenores sobre esto que está ocurriendo. No es buen momento. En este instante hay muchos con muy buenas intenciones. 7 de aire nos habla, el 7 de espadas nos habla de que hay muchos con buenas intenciones, pero también el cementerio está lleno de buenas intenciones. Aquí hay como una especie de frenazo. Muchos han estado dispuestos o están dispuestos, esto no se niega. El 7 de aires nos habla de que sí, de que hay muchísima fuerza dentro de Venezuela, muchísimas personas, no solo dentro, sino fuera, que están dispuestos a colaborar y apoyar. Pero el 7 de espadas nos dice que no es buen momento para hacerlo, que es momento para dejar que todo lo que están dentro se degollen entre ellos y lo están haciendo rápidamente. El 7 de espadas nos dice: cuidado con las traiciones, cuidado, revisa tus planes, revisa la manera de hacer las cosas, deja las vísceras quietas, no actúes a nivel visceral, porque por eso han pasado muchas cosas. Esto es atención, oídos, prestos los oídos para señales, para nuevas advertencias y nuevos momentos. ¿Va a llegar el momento? Sí, va a llegar el momento para hacerlo. Tenemos la emperatriz, Arcángel Gabriel. La emperatriz nos está hablando, esto nos habla de mucha abundancia alrededor de colaboración. Esto nos habla de hacer realidad los sueños. Es un sí rotundo. La emperatriz, a mí en el tarot, en estos momentos, en estas circunstancias a nivel de Venezuela, me habla mucho de María Corina Machado. Esto es un momento como para retomarse los planes, para pensar, ya que estamos protegidos y ayudados por lo que viene siendo la milicia y el respaldo de Estados Unidos, que está siendo muy importante en este momento. La idea no es jugarse el pellejo, no perder más sangre venezolana, sino utilizar los recursos de la mejor manera. Es momento de cuidarse a sí mismo, de cuidar a los demás para poder ver nuestros sueños hechos realidad. No merece en este momento la pena que pierdas la vida, que des tu sangre, que des tu cabeza por una causa que en estos momentos se requiere pausa y que se está llevando a buen término. Wow. Otra pregunta, si la hay. Sí, sí, esta es una duda muy generalizada que tiene nerviosa mucha gente. ¿Cómo ves la transición? ¿Se juramenta el mundo o habrá nuevas elecciones? Importantísima pregunta, yo también la tengo. Vamos a ello, vamos a ello. Vamos aquí, vamos allá. El soñador, Metatron, el cero, el loco. Esto es un acto de fe, mi gente bella. Esto es un acto de fe. Aquí se empieza de cero. El arcano mayor, número 0 del loco, nos está hablando de que seamos y nos ratifica, nos invita a ser fiel a nuestros sueños. Ocasiones inesperadas se perfilan en el horizonte. Arcángel Metatron, arcano mayor número 0 del loco, nos indica que hay un camino de cero. Y al ser un inicio de cero, es de cero desde el inicio. Pero el loco no es un cero absoluto. Recuerda que el loco ya han dado los 21 arquetipos del tarot. Ya el loco trae el conocimiento y la sabiduría de todos los arquetipos del tarot. Así que viene con toda esa carga y con toda esa sabiduría. Que haya nuevas elecciones, que no haya nuevas elecciones, me dicen las cartas que es muy, muy pronto para decirlo. Es muy pronto para advertirlo, ya que en el tiempo no manda nadie. Es un momento de entender que pueden haber hasta nuevas personas. Esto es un paje de aguas, un paje de copas. Es momento de entender y de comprender junto con el loco, me está diciendo, y el paje de copas, de que podemos comprender que hasta pueden haber nuevas personas que irrumpan en el tablero. Puede haber en este momento, en esta brecha que se está dando, fíjate que aquí se abre una brecha puede surgir gente nueva, pueden surgir nuevas oportunidades, nuevas relaciones, se está entrando, Venezuela está entrando desde el cero, está entrando a un paje de aguas que es una nueva fase. Pueden venir personas con más capacidades, no quiero decir que González Urrutia no las tenga,
salve Dios, por favor. Pero sí es verdad que nuevas personas van a llegar al tablero de juego, se van a exponer, van a dar su cara. Con nuevas propuestas para Venezuela, posiblemente bajo este escenario, posiblemente no estoy hablando de que sea a corto plazo, 5 de agua. Mi gente bella, las cosas no pasan como están previstas. El 5 de copas nos habla de que posiblemente puede ser, lo más seguro es que haya nuevas elecciones porque se va a querer ver nuevamente el lado positivo de las cosas. No se va a seguir insistiendo en tonterías. Aquí viene algo a rajatabla. Es como un corte total de situaciones que estaban suspendidas, como que no estaban realmente asentadas. Llega un momento de asentamiento. En el fondo de la baraja tenemos 10 de tierra, literal. Aquí viene una vida familiar feliz, viene un asentamiento para Venezuela. Elecciones o no elecciones, es muy pronto, nos dice el paje de agua, para decirlo o determinarlo. Pero con el 5 de agua, a mí me da un sí. Me da que se van a preparar las temáticas para unas nuevas elecciones, posiblemente. Lo importante y lo que está primando ahora mismo es la seguridad financiera de Venezuela, es que el venezolano pueda estar estable dentro de su patria, de que pueda haber un retorno de las personas que han tenido que irse de Venezuela, liberación de presos políticos. Son temas que ahora mismo son mucho más importantes y se están tomando en consideración. Igualmente vamos a seguir haciendo lecturas diarias para ver cómo van las energías, pero con el loco ya de entrada yo lo tengo prácticamente claro, mi gente. Lo que sí es importante es saber, reconocer y comprender que las energías se están moviendo hacia positivo. Las energías se están moviendo para limpieza, para purificación de Venezuela, para desagüe de aguas negras. Y mira qué aguas negras van a estar saliendo antes de que se puedan nombrar, por así decirlo, o ratificar como presidente en Venezuela González Urrutia, si ha de hacerlo, o antes de que entre otra fuerza política en Venezuela. Hay mucho que limpiar primero, hay mucho que drenar, mucha porquería, se los vengo diciendo, nos hemos estado enterando, pero más porquería viene. Y con esa podredumbre que hay en este instante, no se puede instaurar nada nuevo. Es como querer ponerle una pierna nueva a una persona que tiene gangrena, que tiene la pierna para amputarla, la va a perder igualmente. Así que es importante esto que te acabo de decir. Estados Unidos, y eso lo vimos en la lectura, Estados Unidos ha aprendido de errores del pasado, porque ellos también han aprendido y están aprendiendo en este momento con Venezuela, con errores cometidos con Irak, Afganistán. No se puede entregar un país a los mismos torturadores que lo han ennegrecido. Va a haber limpieza y está viendo limpieza. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, entiendo que no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias, los quiero mucho. Un besito, hasta la próxima. Se les quiere mucho. Gracias.